Bueno, señores, hay más y más del contenido de este espacio que siempre trae las noticias que hay que ver. Señores, el presidente de la República se equivocó. Se equivocó y hay quienes dicen hasta puso un huevo. Sí, es que hay cosas que el presidente tiene que analizarla muy bien antes de ponerse a hablarla. El presidente comenzó a hablar de el problema de los combustibles y comenzó a achacarle al pasado gobierno y a la deuda de Petrocaribe, a la situación que cogieron muchísimo prestado y que no habían hecho nada. Y hoy, desde el PLD, le han dicho a Abinader que tenga cuidado cuando habla, porque él se equivocó. Dice el PLD, hablando a nombre de esa organización, el ex ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montaz, que la deuda con Petrocaribe fue prácticamente liquidada en el año 2015. A pesar de los altos precios del petróleo crudo durante los gobiernos del PLD, se trató siempre de afectar lo menos posible a los consumidores a la hora de fijar los precios de los combustibles. Por eso se mantuvo la paz social. El comercio es del vicepresidente del PLD. El comentario que mejor dicho, es del vicepresidente del PLD, Temístocles Montaz, al afirmar que no son ciertas, oigan esto, las afirmaciones del presidente Luis Abinader, quien dijo lavarse las manos como Pilatos, diciendo que las autoridades pasadas nunca pagaron un barril de petróleo por encima de $50 porque tuvieron a Petrocaribe hasta el 2015. Y hasta el 2020 el precio del crudo se mantuvo por debajo de ese nivel. Reafirma que no son ciertas esas afirmaciones del mandatario, porque al revisar las estadísticas que aporta el Banco Central, se comprueba que en el periodo 2010-2020 el precio del petróleo crudo solo estuvo por debajo de $50 en 2016-2020. Las declaraciones de Montaz, que divulga la Secretaría de Comunicaciones del PLD, se hacen acompañar de un gráfico en el que demuestra que los gobiernos del PLD tuvieron que manejarse con precios del petróleo por encima de los $100 el barril en 2011, 2012 y 2013. En el 2014 el precio superó los $96 el barril. En 2010 y 2018 el barril de petróleo que se compró estuvo por encima de los $70, explicó Temístocles Montaz. Dijo también que en las gestiones PLDistas se trató siempre de afectar lo menos posible a los consumidores a la hora de fijar los precios de los combustibles, contribuyendo así a un clima de paz social. No es correcta la afirmación del presidente Abinader en el sentido de que el acuerdo de Petrocaribe permitía al gobierno
no pagar más de $50 el barril. Ese acuerdo no tenía nada que ver con los precios. Se trataba de un mecanismo de financiamiento que en la medida que los precios aumentaban, aumentaba el porcentaje que se financiaba, sin que eso implicara reducción de precio en el petróleo que se comercializa. Esta explicación del vicepresidente del PLD la concluye precisamente diciendo que Petrocaribe era un mecanismo de endeudamiento a condiciones preferenciales y que a la hora de fijar los precios internos había que hacerlo sobre la base del precio real del petróleo. En cuanto a la deuda contraída con Venezuela, que fue otro tema expuesto por el presidente Abinader, Temístocle Montaz dijo que la misma fue prácticamente liquidada de manera favorable para nuestro país en el 2015. De manera que escapa a la verdad la afirmación de que el gobierno y el pueblo dominicano están pagando ahora esa deuda. Ay, Abinader, ¿cómo te metiste a decir estas cosas? ¿Por qué hablar un disparate como ese, Abinader? ¿Por qué dijiste eso si no era así? ¿Por qué dijiste que el gobierno estaba pagando si ya prácticamente se había pagado? Pero otro que también le contestó a Abinader fue el hijo de Leonel Fernández. El hijo de Leonel Fernández, Omar Fernández, también le contestó a Abinader diciéndole que habló mentira, que no es como él dice, porque el acuerdo de Petrocaribe no tenía que ver absolutamente nada con los precios del carburante. No impactaba en el precio final. Esto dijo, véalo aquí, Arno, el hijo de Leonel Fernández, quien es diputado, Omar Fernández, le contestó también al presidente Abinader esos pronunciamientos que yo no sé quién le dijo a Abinader que dijera eso, porque se le fue el seguro. Omar Fernández, diputado de la Fuerza del Pueblo, solicitó al gobierno la ejecución de las promesas de campaña sobre el precio de los combustibles y no escudarse en evasiones como el acuerdo de Petrocaribe para incumplir. Cabe recordar que durante su discurso de rendición de cuentas el 27 de febrero del 2021, el presidente Luis Abinader prometió que en la semana siguiente presentaría una modificación a la ley de hidrocarburos. Pasadas 49 semanas en el Congreso, seguimos esperando esa propuesta. Asimismo, el joven abogado recordó que Petrocaribe no era un programa de subsidios, sino un mecanismo que permitía financiar los sobreprecios de los derivados del petróleo. Según datos colgados en el portal de la Dirección General de Impuestos Internos, en 2021 el gobierno recaudó 67,000 millones de pesos. Oigan esto, señores, lo que dice él, que en el 2021 el gobierno de Abinader recaudó 67,000 millones de pesos por la venta de combustible, lo cual equivale al 11% de las recaudaciones totales de la institución. A pesar de esto, el presidente y los líderes de su partido utilizaron esta situación para hacer política desde la oposición. Hoy que tienen año y medio gobernando, no han hecho nada para cambiar lo que tanto criticaron. Omar Fernández calificó de indolente la respuesta del mandatario ante cuestionamiento
de la población por el retraso en el depósito del proyecto de modificación de la ley de hidrocarburos, la respuesta del mandatario sea: si yo tuviera Petrocaribe, los combustibles estarían más baratos. Lo que el presidente no le dice al pueblo es que de cada galón de combustible, un alto porcentaje son impuestos. Por ejemplo, en el caso de la gasolina premium, un 34% de su valor se va en impuesto al bolsillo del gobierno. Los dominicanos merecemos un gobierno que le ofrezca soluciones a los problemas más básicos y prioritarios. Esta es la gran realidad, señores. El gobierno de Luis Abinader no ha podido buscar una fórmula que garantice un precio estable y que le llegue a la gente para los combustibles. Y ha querido inventarse cosas y decir que Petrocaribe, pero ahí está. Petrocaribe lo que hacía era que le prestaba dinero al Estado Dominicano sobre el precio de los combustibles, y ese dinero había que pagárselo. O sea que era una deuda que se estaba haciendo. Pero esperemos a ver qué va a pasar en lo adelante. Ya regresamos con más del contenido de este espacio en política.